Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. Si sos nuevo por acá, te doy la bienvenida. Te invito a que te quedes y seas parte de esta comunidad que está creciendo un montón. En el video de hoy les traigo una receta que a mí no me puede faltar esos días de tardes de mate en casa con amigos o con mi familia. El fin de semana sobre todo hago esta receta y mucho porque a todos les encanta. Así que se las quiero compartir hoy porque es súper fácil de hacer, no necesitan muchos ingredientes, con 2 o 3 cositas les va a salvar una tarde. Si, no sé, viene alguien a tomar mate, viene alguien a tomar un café o lo que sea y no tienen nada para ofrecer, esta receta les va a salvar 100%. La hago siempre, son ricos, quedan buenísimos, quedan súper esponjosos y sobre todo son livianitos. No llevan manteca, no llevan huevo, así que bueno, nada, es una receta que está bastante buena y en 15-20 minutos los tienen hechos. Es súper fácil de hacer y espero que les sirva. Así que bueno, si les parece bien, empecemos con el paso a paso de la receta. Lo primero que vamos a utilizar es un bowl y 200 gramos de harina. En este caso yo utilicé harina 4 ceros, pero pueden utilizar la harina que tengan en casa. Después voy a utilizar una cucharada grande de sal, en este caso sal fina. Vamos a incorporar la sal a la harina y por último lo que voy a poner es una cucharadita bien grande de polvo para hornear. Esto lo que va a hacer es que los bizcochitos en el horno crezcan. Si utilizan harina leudante, este paso lo omiten. Y si no, bueno, le ponen una cucharadita de polvo para hornear. Vamos a mezclar todos los secos y yo hago un agujerito en el medio que se llama corona para poder poner ahora el siguiente ingrediente, que es la crema de leche. En este caso estoy utilizando una crema de leche, estas para batir. Los he intentado hacer con la crema de leche esta que es mitad y mitad, como para el café, no quedan igual, así que si tienen que comprar y no tienen crema de leche, que sea una crema de leche pesada, con grasa, ¿sí? Esto es lo que va a hacer que los bizcochitos queden esponjosos, bien gorditos y que realmente tengan un sabor particular. Así que bueno, le voy a ir poniendo toda la crema de leche de a poquito, voy mezclando muy bien con la espátula. Esta parte es importante, no tiren todos los ingredientes juntos porque a veces, dependiendo la humedad del ambiente, si está más frío o más cálido el día, la harina va a tomar más o menos humedad, entonces les va a quedar o más seca o más líquida la masa. Entonces vayan agregando de a poquito, mezclen muy bien y después si ven que necesitan un poquito más, le ponen un poquito más y si no, las dejan así como está. Bueno, lo que voy a hacer acá es mezclar muy bien con la espátula y después lo que voy a hacer es bajar toda la masa a la mesada y amasar un poquito. Si ven que la masa les quedó muy, ¿cómo les puedo explicar? La masa le quedó muy seca o sienten que la masa les quedó muy seca y por ejemplo no tienen más crema de leche, no hay problema. Lo que pueden hacer es tirarles un chorrito de aceite. Puede ser o aceite vegetal o aceite de oliva. Yo ahora les voy a mostrar que tengo aceite de oliva y les va a quedar con un poquito de gustito, pero si les gusta también los pueden hacer saborizados con algo y eso le va a dar un poquito más de humedad a la masa y quedan igual de bien. Si tienen aceite común vegetal de girasol o canola o alguno de esos, también lo pueden poner, no pasa nada. Es un chorrito nada más, hasta que la masa les quede así como están viendo esta. Una vez que tenemos la masa así, que la amasamos muy bien y como la unimos completamente, lo que voy a hacer ahora es hacer como una especie de bolita, después de amasarla muy bien 2 o 3 veces, y la voy a cubrir con, ven ahí, les tiene que quedar así, la voy a cubrir con un repasador y la voy a dejar reposar más o menos 15-20 minutos, cubierta con un repasador. Acá les muestro el aceite y les doy el tip. Una vez que pasaron los 15 minutos, la masa les va a quedar así y lo que voy a hacer es agarrar un palo de amasar y estirarla un poquito, más o menos de un dedo de espesor. Si la quieren, no quieren que los bizcochitos crezcan mucho, la estiran un poquito más, pero no la hagan muy finita porque si no, no van a quedar los bizcochitos esponjosos. No se preocupen si se les pega, yo la hice muchas veces y la verdad que esta masa, así como están, les va a dar un buen resultado de bizcochitos. Si les quedan un poquito más secos,
más seca la masa, le van a quedar un poquito más secos los bizcochitos. La verdad que yo hace muchos años que la hago esta receta y así creo que son los más ricos que me salen. Una vez que la estiro bien la masa y trato de formar un rectángulo, lo que hago acá es preparar una placa con papel manteca. Si tienen de estas placas antiadherentes, utilicen placa antiadherente. Hoy, si no están muy seguros si se le pegan su placa, utilicen un poquito de aceite o de manteca en la base. Y ahora lo que hago es cortar como tiritas y lo que voy a hacer acá es cortar como si fueran cuadraditos. A estos acá lo hacen del tamaño que a ustedes más les guste. Yo los hago más o menos chiquitos, como de un bocado, como si fueran los bizcochitos de Argentina. Ven, más o menos de un dedito de espesor y lo voy a dar un poquito de forma. Si acá tienen cortantes circulares, rectangulares o de cuadraditos, utilicen cortante, mucho más fácil, más rápido. Y si no, lo hacen con el cuchillo como los hice yo y le dan un poquito más de forma para que queden más lindos una vez que los ponen en la bandeja. Una vez que hacen esto con toda la masa, que los cortan, les dan un poquito de forma, traten de que más o menos todos tengan el mismo tamaño para que la cocción sea más fácil. Los van poniendo en la placa y los van separando más o menos con un dedito de separación. Porque crecen pero no se expanden, sí crecen más bien para arriba. Así que bueno, hago y corto toda la masa, los pongo en una bandeja. Ahora van a ver que, bueno, lo que se queda pegado yo saco así con un cuchillito y armo otro bizcochito. Una vez que tienen todos los bizcochitos cortados o armados, los ponen en la placa con papel manteca en este caso, sino con manteca o aceite en la base y los llevamos a un horno a 200 grados precalentado por más o menos 10-15 minutos. Todo va a depender de su horno, así que vayan prestándole atención. Pero una vez que salen de horno les tienen que quedar así. Ven que crecen para arriba, no para los costados. Y para darse cuenta de que los bizcochitos ya están listos, les tiene que quedar una base doradita abajo. Y miren cómo quedan de esponjosos. La verdad es que esta receta con el mate quedan espectaculares. Son bizcochitos salados. Nunca probé hacerlos dulces, pero salados quedan espectaculares, súper esponjosos. Así que bueno, espero que les haya gustado la receta, que la hagan. No se olviden suscribirse, darle like y compartir el canal.